Durante todo el tiempo que estuve estudiando, mis padres me cobraban $550 al mes por vivir en su casa. Hasta ahí ya era algo difícil de asimilar, porque sinceramente no es muy común que le cobren renta a su propio hijo mientras está en la universidad. Pero lo verdaderamente absurdo vino después, cuando mi hermano mayor se mudó con toda su familia sin pagar absolutamente nada, y aún así decidieron que yo debía pagar $300 más. Fue en ese punto cuando entendí que tenía que irme, aunque fuera en silencio, y dejarles la cuenta atrás. Tengo 22 años y estudio diseño de software en la universidad. Hasta hace un par de meses vivía con mis padres y, sí, pagaba esos $550 mensuales de renta. Sé que suena raro, y créeme, yo también lo pensé muchas veces. Aún así, acepté la situación porque quería evitar conflictos y concentrarme en terminar mi carrera. Pero lo que pasó después fue tan extremo que todavía me cuesta creer que llegáramos a ese nivel. Sentí, literalmente, que estaba escapando de una prisión emocional. Para que todo esto tenga sentido, necesito explicar un poco cómo ha sido siempre la dinámica en mi familia. Tengo un hermano mayor, Eric, que tiene 23 años y que, básicamente, ha sido el hijo perfecto a los ojos de mis padres desde siempre. Ya sabes, ese tipo de hijo que haga lo que haga, siempre encuentra una excusa, una justificación o un perdón inmediato. Un ejemplo claro de esto pasó cuando yo tenía unos 15 años y él 16. Eric tuvo un accidente automovilístico porque estaba manejando borracho. Mis padres pagaron absolutamente todo, abogados, multas, trámites, y se aseguraron de que no quedara con antecedentes. Yo, en ese mismo periodo, saqué una B en matemáticas y mi mamá me castigó un mes completo sin teléfono. Así de desequilibrada ha sido siempre la balanza en esta casa. Eric se casó muy joven, alrededor de los 20 años, y ahora tiene 2 hijos pequeños, uno de 3 años y otro de apenas 1. Desde que se casó ha pasado por unos 5 trabajos distintos, porque o renuncia o lo despiden. Aún así, mis padres nunca lo responsabilizan. Siempre dicen que los jefes son injustos, que la economía está mal, que no tuvo suerte. Siempre hay una excusa lista para protegerlo. Yo, por mi parte, decidí estudiar diseño de software porque realmente me apasiona la tecnología y sueño con algún día tener mi propio negocio de desarrollo de aplicaciones. Para poder pagar mis estudios, trabajo medio tiempo como junior developer en una startup. No gano mucho, alrededor de $200 al mes, pero con eso pago mi colegiatura, mis gastos personales y, claro, los $550 de renta que mis padres me exigieron desde que cumplí 19 años. Ellos decían que lo hacían para enseñarme responsabilidad, que en el mundo real nada es gratis y que tenía que aprender a valerme por mí mismo. Puedo entender ese argumento, de verdad. Lo que nunca logré entender es por qué esa regla solo aplicaba para mí y jamás para Eric, que vivió con ellos durante años sin pagar un solo centavo hasta que se casó. Aún así, decidí aguantar. Mi prioridad era terminar la carrera sin dramas, así que pagaba puntualmente y trataba de pasar desapercibido. Hace unos 6 meses, Eric y su esposa vivían en un departamento pequeño a unos 30 minutos de la casa de mis padres, pero al parecer estaban pasando por problemas económicos. Eric estaba metido en un negocio de marketing multinivel, uno de esos que juran no ser piramidales, pero que básicamente lo son. Según él, estaba a punto de recibir un pago enorme, millones de dólares, porque su equipo había cerrado muchísimas ventas. Mi mamá estaba completamente emocionada. No dejaba de hablar de cómo Eric se iba a volver millonario y de que ella siempre supo que él era especial. Yo, sinceramente, sentía que todo sonaba demasiado bonito para ser real, pero preferí callarme. Cada vez que cuestionaba algo relacionado con Eric, mis padres decían que yo era celoso o negativo. Un día llegué a casa después de clases y me encontré con Eric, su esposa y sus 2 hijos, rodeados de maletas y cajas. Mi mamá, feliz, me dijo que se iban a quedar con nosotros por un tiempo, mientras se resolvía un problema bancario que estaba retrasando el famoso pago. Pregunté si iban a pagar renta, porque yo sí lo hacía y ellos eran 4 personas más. Pero mi mamá me lanzó esa mirada que básicamente te ordena guardar silencio. Solo dijo que era algo temporal y que Eric nos compensaría cuando recibiera su dinero. Acepté la situación. Al final eran mis sobrinos y mi hermano. Pensé que podría soportar unos meses. El problema es que lo temporal se alargó.
Primero fue una semana, luego 2, después un mes, y luego 2 meses completos. El dinero nunca llegaba y siempre había una nueva excusa, que el banco investigaba algo, que había problemas legales, que un socio estaba bloqueando el pago. Mis padres se creían todo y seguían tratándolo como si fuera una víctima. Mientras tanto, la casa se volvió un caos absoluto. Los niños lloraban en la madrugada, había juguetes tirados por todos lados. La cocina siempre estaba sucia y desordenada. Yo, que estudio y trabajo desde casa buena parte del tiempo, ya no podía concentrarme en nada. De verdad intenté ser comprensivo, porque sé que criar niños pequeños no es fácil, pero no había ni un solo momento de tranquilidad. Y aquí viene la parte que todavía me hace hervir la sangre. Después de unos 2 meses de que Eric se mudó, mi mamá me llamó a su cuarto para hablar. Pensé que por fin iba a admitir que la situación no estaba funcionando, pero estaba completamente equivocado. Ella y mi papá habían decidido que yo tenía que pagar más renta. Me explicó que con 4 personas adicionales en la casa los gastos habían aumentado muchísimo, la luz, el agua, la comida, todo. Yo me quedé sentado, sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije que yo ya pagaba $550 siendo una sola persona, mientras que Eric, con esposa e hijos, no pagaba nada. Le pregunté cómo tenía sentido eso. Ella respondió con ese tono cargado de culpa, diciendo que Eric estaba pasando por un momento difícil, que la familia debía apoyarse y que yo, como tenía trabajo, podía permitírmelo. Le pregunté cuánto más querían que pagara y me dijo que mínimo $300 adicionales, es decir, $850 al mes. En ese momento yo solo ganaba unos $200 mensuales. Mi colegiatura cuesta alrededor de $400 al mes, más transporte, comida cuando tengo clases largas, el teléfono y otros gastos básicos. Si aceptaba pagar esa renta, prácticamente no me quedaría nada para vivir. Le expliqué todo eso a mi mamá con calma, detallándole mis gastos y mostrándole que, simplemente, no me alcanzaba el dinero. Su respuesta fue fría y directa, me dijo que entonces tenía que buscar otro trabajo o pedir más horas, que así funcionaba la vida y que no podía ser tan egoísta cuando mi hermano estaba pasando por un mal momento. Mi papá estaba ahí mismo, sentado, escuchando todo, pero no dijo ni una sola palabra para defenderme. Solo asentía a todo lo que ella decía, como si fuera completamente lógico. Sentí ese golpe seco en el estómago, como cuando te das cuenta de que estás solo. Salí del cuarto sin discutir más porque sabía que, si abría la boca, iba a explotar. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto repasando toda mi vida, recordando cada ocasión en la que me hicieron sentir menos importante que Eric, todas las veces que hice las cosas bien sin recibir ni un bien hecho. Mientras tanto, Eric cometía errores enormes y siempre recibía comprensión, apoyo y excusas. Fue ahí cuando entendí algo con total claridad: si me quedaba en esa casa, iba a terminar siendo la fuente de dinero de la familia. Yo pagaría los gastos mientras Eric seguía esperando su famoso dinero milagroso, ese que probablemente nunca iba a llegar. Así que tomé una decisión firme. Me iba a ir. Y no le iba a decir nada a nadie hasta tener todo listo, porque sabía perfectamente que, si mencionaba mis planes, me iban a llenar de culpa, manipulación emocional y presión hasta hacerme sentir tan mal que terminaría quedándome. Al día siguiente empecé a buscar departamentos en secreto. Revisaba anuncios en el celular cuando estaba en la universidad, en el trabajo, en el baño, en cualquier momento libre que encontraba. El problema era obvio: vivir solo con mi presupuesto era prácticamente imposible. Los estudios en zonas decentes costaban mínimo $900 al mes, sin contar servicios, o sea, más de lo que yo ganaba. Entonces publiqué en grupos de Facebook y en aplicaciones buscando roommates. No di muchos detalles familiares, solo expliqué que estudiaba, trabajaba desde casa y que buscaba un lugar tranquilo y accesible. Una semana después me escribió un chico llamado Daniel. Tenía 24 años y trabajaba en un almacén. Me contó que su anterior compañero se había mudado con su novia y que él no podía pagar el departamento solo. Quedamos de vernos para conocernos y, sinceramente, me cayó bien desde el primer momento. Daniel es súper relajado, cero dramático. Me explicó que su idea de convivencia era simple: cada quien en lo suyo, respeto mutuo y pagar todo a tiempo. El departamento estaba a unos 20 minutos de mi universidad.
Tenía 2 cuartos, una sala pequeña, cocina y un baño. No era lujoso, pero estaba limpio y en una zona segura. La renta total era de $800 al mes, es decir, 400 para cada uno, más los servicios divididos. Hice números una y otra vez. Con 400 de renta, unos 100 de servicios, 400 de colegiatura y alrededor de 200 en otros gastos, iba a estar muy justo, pero era posible. Así que le dije que sí. Acordamos que me mudaría exactamente en 3 semanas. Ese tiempo me serviría para juntar el depósito, el primer mes de renta y empacar mis cosas poco a poco sin levantar sospechas. Daniel fue muy comprensivo cuando le dije que mi familia no sabía nada y que prefería mantenerlo así hasta el último momento. No le conté detalles, pero creo que entendió que había un problema familiar serio detrás. Las siguientes 3 semanas fueron las más estresantes que he vivido. Cada día empacaba un poco cuando mis padres no estaban o cuando estaban distraídos. Metía mi ropa en bolsas negras de basura y las escondía en el closet. Mis cosas importantes las guardaba en cajas debajo de la cama. Básicamente iba desmontando mi cuarto en cámara lenta. Nadie dijo nada, o al menos nadie lo mencionó. Mi mamá estaba totalmente absorbida ayudando a Eric con los niños y mi papá casi siempre estaba trabajando, así que yo era prácticamente invisible en la casa. Pero hubo algo que casi me hace perder la cabeza. Como 2 semanas antes de irme, mi mamá entró a mi cuarto sin tocar, como siempre hacía, y me dijo que ella y Eric habían pensado que sería buena idea poner la cama del niño pequeño de mi sobrino en mi habitación, porque el cuarto que usaban ellos estaba muy lleno. Le dije que no. Que ese era mi espacio, que yo pagaba renta por ese cuarto y que necesitaba privacidad. Mi mamá se molestó muchísimo. Me dijo que estaba exagerando, que solo era una cama pequeña y que el niño casi no estaría ahí, solo para dormir. Le volví a decir que no, esta vez más firme. Ella salió del cuarto furiosa, diciendo que ya hablaríamos después. Esa misma noche, la esposa de Eric, que nunca le cayó bien a nadie en la familia, pero aún así él se casó con ella, entró a mi cuarto mientras yo estaba trabajando en la laptop. Sin pedir permiso, abrió mi closet y empezó a revisar mi ropa, diciendo que necesitaba espacio para guardar cajas de cosas de los niños. Le dije que no podía guardar nada ahí, que ese era mi espacio. Me miró de forma condescendiente y soltó algo como, bueno, Eric dice que tu mamá ya dijo que sí, y se fue como si nada. Yo estaba temblando de la rabia. Fui directo a buscar a mi mamá para enfrentarla y lo único que me dijo fue que estaba exagerando, que era algo temporal. Esa palabra otra vez, temporal, que en mi familia parece significar indefinido. Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé acostado pensando en cuánto odiaba estar ahí, en lo horrible que era sentirse como un ciudadano de segunda clase en su propia casa. Me juré a mí mismo que en 2 semanas estaría fuera de ahí y que no volvería jamás. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió unos 4 días antes de mudarme. Yo estaba en la sala trabajando en un proyecto de la universidad porque necesitaba la mesa grande para organizar unos diagramas. Eric estaba en la cocina hablando por teléfono. No le presté atención hasta que escuché mi nombre. Estaba diciéndole a alguien, creo que un amigo de su negocio, que cuando le llegara su dinero iba a poner a su familia en su lugar. Y mientras tanto, había pensado que yo podía usar mis ahorros para ayudar con los gastos de la casa, porque según él, yo no tenía responsabilidades como esposa ni hijos, así que mi dinero estaba simplemente ahí, sin uso. En ese momento sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima. No solo estaba viviendo gratis en la casa de mis padres, no solo había provocado que intentaran obligarme a pagar casi el doble de renta, sino que además ya estaba haciendo planes sobre cómo usar mi dinero. Dinero que me había costado muchísimo ganar y ahorrar, dinero que yo estaba guardando para mi futuro, para el negocio que quería empezar cuando terminara la universidad. No dije nada. Me levanté y me fui directo a mi cuarto porque sabía que, si abría la boca, todo iba a explotar de la peor manera. Me tiré en la cama y me puse a llorar, lleno de frustración y coraje. Pero entre todo eso también apareció otra sensación muy clara, determinación. Solo faltaban 4 días para irme, y nada ni nadie iba a detenerme. El día de la mudanza fue un sábado. Mis padres, Eric y su familia se fueron a un asado en casa de unos tíos alrededor de las 11 de la mañana.
Yo les dije que no podía acompañarlos porque tenía que avanzar en un proyecto importante de la universidad. Era mentira, claro, pero no iba a arriesgarme. En cuanto se fueron, llamé a Daniel y le dije que ya era momento. Llegó unos 20 minutos después con su camioneta. Entre los dos sacamos todas mis cosas en menos de 2 horas, ropa, mi computadora, mis libros, el escritorio que había comprado con mi propio dinero, todo. Dejé atrás solo cosas sin importancia, decoración vieja y objetos que no valían la pena. Lo esencial se fue conmigo. Antes de cerrar la puerta, dejé un sobre la mesa de la cocina. Dentro estaban los $550 en efectivo, correspondientes a la renta del mes, y una nota corta que decía: aquí está la renta de este mes. Me mudé. No me busquen. Sé que suena frío, pero en ese momento no tenía la energía emocional para escribir algo más largo. Sentía que, si intentaba explicarme o justificarme, me iba a quebrar y quizá terminaría arrepintiéndome. Cerramos la puerta, subimos todo a la camioneta y nos fuimos. El trayecto al departamento fue completamente silencioso. Daniel me preguntó si estaba bien y yo solo asentí. Tenía un nudo enorme en la garganta y no podía hablar. Pero cuando llegamos y empezamos a subir mis cosas, algo empezó a cambiar. Poco a poco sentí que un peso enorme se me quitaba del pecho. Por primera vez en meses, tal vez en años, pude respirar de verdad. Como a las 5 de la tarde empezaron las llamadas. Primero fue mi mamá, una tras otra, como 10 seguidas. No contesté. Luego llegaron los mensajes: ¿dónde estás? ¿Qué significa esa nota? Llámame ahora. Después llamaron mi papá y Eric. Apagué el teléfono por completo el resto del día. Sabía que tarde o temprano iba a tener que enfrentar todo eso, pero necesitaba al menos un día de paz. Al día siguiente encendí el celular y tenía alrededor de 50 mensajes y más de 30 llamadas perdidas. Los mensajes eran una mezcla intensa de enojo, confusión y manipulación emocional de alto nivel. Mi mamá me decía que era un malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo los abandonaba, que cómo podía ser tan egoísta, que ella no me había criado para ser así. Mi papá me escribió diciendo que yo era una decepción, que estaba actuando como un niño haciendo berrinche y que los adultos enfrentan los problemas hablando, no huyendo. Eric fue mucho más directo. Me dijo que le debía dinero, que yo había vivido ahí usando sus recursos, y que esperaba que le diera mínimo $1000 para compensar mi salida repentina. ¿Qué recursos? Si yo pagaba renta. Les respondí a todos con un solo mensaje en el chat familiar. No voy a regresar. No voy a dar explicaciones. No voy a dar dinero. Voy a tomarme un tiempo lejos de todos. Por favor, respeten mi decisión. Mi mamá respondió con un mensaje larguísimo diciendo que yo estaba rompiendo a la familia, que esto estaba afectando su salud y que yo era la causa de su estrés. Mi papá dijo que hasta que no me disculpara y volviera a casa, no quería saber nada de mí. Eric simplemente me llamó cobarde. Bloqueé a Eric de inmediato. A mis padres no los bloqueé, pero sí puse sus contactos en silencio. Durante las semanas siguientes siguieron intentando comunicarse conmigo. Mi mamá me escribía diciendo que fuera a visitarlos, que habláramos las cosas, pero yo sabía perfectamente que, si iba, me iban a bombardear con culpa hasta hacerme dudar de todo. Así que no fui. Simplemente no fui. Ya han pasado unos 2 meses desde que me mudé y mi vida es completamente distinta. Vivo con Daniel, y sinceramente, no podría haber pedido un mejor roommate. Cada quien va a lo suyo. Él trabaja sus turnos, yo estudio y trabajo. Nos repartimos las tareas de la casa de forma justa, pagamos todo a tiempo y no hay drama. El departamento es pequeño, sí, pero es mi espacio. Nadie entra a mi cuarto sin permiso. Nadie decide qué hago con mi dinero. Nadie me hace sentir menos. Mis calificaciones mejoraron porque ahora puedo concentrarme. En el trabajo me dieron un aumento de $200 al mes por haber entregado un proyecto importante antes de tiempo. Volví a ahorrar para mi futuro negocio. Empecé a ir al gimnasio. Duermo mejor. Honestamente, estoy mejor en todos los aspectos de mi vida. Mis padres todavía me escriben de vez en cuando, pero cada vez con menos intensidad.
Ya no son mensajes agresivos, ahora son cosas como «te extrañamos» o «deberías venir a cenar algún día». Yo respondo corto, educado, pero no hago planes. No estoy listo. Tal vez algún día podamos tener una relación decente, pero antes necesitan reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Y, siendo sincero, no sé si eso vaya a pasar. Por lo que sé, por algunos mensajes de mi mamá, Eric sigue viviendo con mis padres. El dinero del negocio, sorpresa, nunca llegó. Ahora trabaja en un restaurante de comida rápida y mi mamá cuida a sus hijos mientras él y su esposa trabajan. Mi papá se queja todo el tiempo de que la casa es un desastre, pero tampoco hace nada para cambiarlo. Una parte de mí siente lástima por ellos. Pero la mayor parte piensa que tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias. La semana pasada, Daniel y yo estábamos viendo una película y me preguntó si me arrepentía de haberme ido. Le dije, sin dudarlo, que no. Que había sido la mejor decisión de mi vida. Me miró y solo dijo: «Se nota, hermano. Te ves mucho más tranquilo que cuando te mudaste». Y tiene razón. Por primera vez en no sé cuánto tiempo me siento como yo.